¿Alguna vez te has sentido agotado, pero no solo físicamente, sino agotado en tu alma, cansado de parecer siempre fuerte, como si el mundo dependiera de tu resiliencia? Y cuando cae la noche y no hay nadie más alrededor, todo lo que queda eres tú, tu mente acelerada y un peso invisible que insiste en aplastarte. Hoy, Dios te dice, ¿estás agotado de cargar con todo? Hoy, yo tomo tu peso. Esta no es solo una frase bonita, es un llamado divino, una respuesta susurrada directamente a tu corazón cansado. Porque sí, Dios ve lo que nadie más ve. Él sabe el esfuerzo que haces para seguir sonriendo mientras todo dentro de ti grita por alivio. Él sabe que has estado cargando pesos que nadie imagina, responsabilidades, frustraciones, culpa, miedos que lentamente consumen tu fuerza. Hay un dolor silencioso que cargas como si fuera tu obligación, pero nunca debería haber sido tuyo. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje es una respuesta del cielo a tu cansancio más profundo. Hay algo en esta palabra que va más allá del consuelo. Es liberación, un poderoso secreto espiritual, guardado durante siglos, al que pocos tienen acceso. No fuiste creado para cargar con todo solo. Tu alma clama por descanso, pero no un descanso común, un descanso que solo Jesús puede ofrecer. Y Él está aquí, diciendo, hoy tomo tu peso. Y no es solo alivio, es transformación, es un intercambio. Él toma tu peso y, a cambio, te da paz. Pero antes de revelar cómo sucede esto, necesitamos tocar el fondo de ese pozo emocional donde te encuentras, porque es allí, y solo allí, donde la luz de la presencia de Dios entra con mayor fuerza. ¿Has notado cómo a veces, cuanto más te esfuerzas, más parecen desmoronarse las cosas? Cuanto más intentas mantenerlo todo en pie, más parece ceder el suelo. Y lo más cruel, sientes que no puedes derrumbarte, porque todos esperan que seas fuerte, que superes, que sigas adelante. Pero, ¿qué pasa cuando ya no puedes más? Cuando incluso orar se vuelve difícil. Es en ese preciso momento, en la cima de tu agotamiento, que este mensaje necesita llegarte. Porque hay algo que Jesús quiere decirte, algo que nunca ha dicho tan claramente. Y puede ser la respuesta que has estado rogando en silencio. Quédate conmigo, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiarlo todo. No te vayas sin escuchar lo que el cielo tiene reservado exclusivamente para ti. Respira hondo, abre tu corazón. Estás a punto de escuchar algo que puede cambiar por completo tu forma de vivir esta lucha. Este mensaje no es uno más entre muchos. Es un llamado personal, directo del corazón de Dios al tuyo. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha tocado una herida, si has sentido que esta palabra llegó justo donde reside tu dolor, entonces escribe una declaración de fe en los comentarios. Entrego mi carga a Jesús. No lo dudes. Este simple acto puede ser un paso profundo en la entrega espiritual. Habla con valentía, dilo con fe, porque al escribir, manifiestas. Le das nombre a tu entrega, rompes el silencio del alma. Si este mensaje te llega, si algo en tu interior se conmueve, dale me gusta a este video como un acto de evangelización. Puede parecer algo pequeño, pero este gesto puede ayudar a que este mensaje llegue a otras personas que están al límite, tan agotadas como tú. Quizás alguien ahora mismo esté a punto de rendirse. Y un simple me gusta de tu parte puede ayudar a que este mensaje le llegue. Sí, así es como obra Dios, en detalles que parecen pequeños, pero que tienen poder. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a formar parte de esta comunidad. Aquí no estás solo. Aquí encontrarás palabras de guía, consuelo y esperanza. Porque aquí somos una familia que escucha la voz de Dios en medio del caos. Una familia que se fortalece en la fe, incluso cuando todo parece derrumbarse. Prepárate, porque Jesús te ha revelado algo muy importante sobre esta situación que estás viviendo. Y necesitas escucharlo
Antes de terminar este video, estás en un momento sagrado. Algo espiritual está sucediendo ahora. Quédate, permanece, porque la revelación está cerca y cuando llegue tocará partes de ti que ni siquiera recordabas que existían. No estás solo, no estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque decidió. Hoy Él asumirá su peso. El sol abrasador azota el campamento, y Moisés, de pie entre tiendas y voces que resuenan con un sinfín de problemas, siente el peso aplastante de liderar a todo un pueblo que se queja, que cuestiona, que depende de cada decisión suya para sobrevivir en el desierto. El polvo se levanta a sus pies mientras escucha uno a uno los relatos de injusticia, duda, disputas familiares, necesidad, miedo. Moisés lleva días sin dormir bien. Todas las miradas están puestas en él, y nadie imagina el cansancio que trasciende su cuerpo. Es su alma la que está agotada, sofocada por la responsabilidad de cargar con el destino de miles. Nadie le pregunta cómo está. Nadie nota la soledad de quien soporta tantas cargas invisibles, la soledad de quien siente que, si flaquea un segundo, todo podría derrumbarse. Intenta ser fuerte, intenta ocultar las lágrimas que le queman los ojos por la noche, con el pecho apretado y un nudo en la garganta. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces Moisés simplemente deseó poder tumbarse y desaparecer entre la multitud, siendo uno más? ¿Cuántas veces te has sentido así, apoyado por todos, pero sin nadie que te apoyara, asfixiado por cargas que nadie percibe? Hay una verdad que debe decirse: no es raro que los más fuertes sean los que están más cerca de quebrarse. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que todos esperan que resuelvas, aguantes, organices, salves, enfrentes, mientras cargas en silencio con tu propio dolor? Quizás aprendiste desde pequeño que pedir ayuda es señal de debilidad, o que desahogarse es un lujo para quienes no tienen mucha responsabilidad. Si me detengo, todo se derrumba, pensó Moisés. Miles piensan hoy, piensas tú. ¿Pero es realmente así? Dios espera que cargues solo con todo el peso de la vida diaria, cada crisis familiar, cada exigencia laboral, cada esperanza de tus hijos. ¿O existe una promesa de alivio, de un descanso que surge cuando renunciamos al control absoluto y permitimos que Dios nos ayude a compartir e incluso a eliminar aquello que nunca fuimos llamados a soportar solos? En ese momento crítico, Jetro, el suegro de Moisés, un hombre sabio y observador, observa la escena durante un rato. Ve a la multitud, ve a Moisés encorvado por la preocupación y ve lo que nadie más está dispuesto a ver. El líder, el hombre de fe, está al borde del colapso. Jetro se acerca. No trae acusación ni vergüenza, sino una pregunta que hiere y sana a la vez. ¿Por qué haces esto solo? ¿Por qué te agotas tanto, hijo mío? Esta carga no es solo tuya. Las palabras son dolorosas, porque son verdaderas y están llenas de compasión. Ahí reside el secreto que muchos ignoran. Dios mismo no diseñó a nadie para ser Atlas, para cargar con el mundo entero sobre sus hombros. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Descanso, no solo para el cuerpo, sino también para las emociones, para el miedo oculto, para la ansiedad de ser suficiente. La promesa de Dios es compañía y alivio constantes, no simplemente un empujón para que sigas soportando la carga. Imagina a Moisés por un momento dudando, como si ceder el control fuera imposible, pero en el fondo algo se quiebra. La creencia de que ser líder, padre, madre, cuidador, amigo, significa soportarlo todo solo. En ese diálogo, Jetro muestra una salida, una especie de redención para alguien al borde del agotamiento que cree que no hay escapatoria más que seguir sufriendo en silencio. Cuando Moisés comienza a delegar, a compartir las cargas, ocurre algo milagroso. No solo él encuentra fuerza, sino que todo el pueblo se fortalece.
El alivio no solo le llega a él, sino que se extiende como la frescura después de la tormenta. Esta es la lección que quizás necesites escuchar ahora. Dios nunca te llamó a cargar con todo solo. La autosuficiencia que tanto exalta la sociedad es una trampa que enferma el corazón. La verdadera grandeza reside en reconocer tus límites y permitir que el Señor y las personas que Él envía te ayuden a soportar tu peso. ¿Puedes identificar qué cargas no son tuyas? ¿Qué cargas has asumido por miedo, orgullo o hábito? ¿Cuánto tiempo lucharás solo contra lo imposible, fingiendo que no duele? Dios te habla hoy. Hay alivio para quienes confiesan su debilidad, hay descanso para quienes aceptan rendirse ante lo insoportable. No es casualidad que Jesús, siglos después, repita: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Aquí tienes una invitación radical. Desafía ahora la creencia de que necesitas soportarlo todo, de que solo eres fuerte si perseveras hasta el final. Permítete experimentar el frescor de la presencia de Dios y deja que Él reorganice lo que te sofoca. A veces, el milagro no es soportar más peso, sino liberarte de él. Quiero retarte a un acto de fe. Si este texto te conmovió profundamente, si reconoces que el peso te aplasta, escribe en los comentarios: «Renuncio mi carga». Declara públicamente que ya no quieres ser rehén del agotamiento invisible. El mundo celebra a quienes lo llevan todos solos, pero Dios honra a quienes se atreven a descansar en su cuidado. Y si crees que esto es solo el comienzo, espera a ver lo que puede suceder cuando finalmente sueltes el control y permitas que el Señor guíe tu camino. Hay una poderosa revelación a punto de ser revelada. El siguiente paso podría ser el punto de inflexión entre el agotamiento extremo y la ligereza que transforma todo tu camino. Un sudor frío resbala por el rostro de David mientras camina hacia el santuario, con el corazón acelerado y la mirada nublada por las noches de insomnio. Nada pesa más que la conciencia de haber cruzado límites irreversibles, de haber traicionado la confianza de Dios y destruido vidas en nombre de un deseo oculto. El palacio de Jerusalén, antaño símbolo de conquista y bendición, se convierte ahora en una prisión dorada, llena de recuerdos. El eco de los pasos de David se ve amortiguado por voces internas que martillean: «No estás a la altura, eres responsable de todo esto, no hay vuelta atrás». La carga invisible de la culpa es más pesada que cualquier armadura que haya llevado, y nadie a su alrededor parece percibir el abismo que se ha abierto en su interior. Los sirvientes siguen sirviendo, los músicos cantan, pero para David, cada nota revela el silencio ensordecedor de su dolor. El pecado cometido con Betsabé no fue solo un error momentáneo, sino una profunda ruptura con su propia esencia, una caída tan vertiginosa que el futuro parece imposible de reconstruir. Siente que lleva solo el peso de todo, como si la culpa fuera un yugo implacable, una sentencia de por vida. Mientras David yacía postrado en el suelo, con las manos en el rostro y la tierra fría contra su piel, no se limitaba a recitar fórmulas vacías. Su llanto era visceral, el grito ahogado de quien imploraba un nuevo comienzo. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Estas palabras no son solo poesía. Son la súplica desesperada de alguien al borde del colapso, que lo ha intentado todo para librarse de la carga, pero que solo encuentra más angustia cuanto más lucha solo. ¿Cuántos de nosotros hoy seguimos cargando con viejas cargas, esperando que el tiempo borre lo que hemos hecho o intentando adormecer nuestra conciencia con distracciones? ¿De verdad basta con intentar olvidar, ignorar o compensar? ¿O hay algo mucho más profundo sucediendo? Una necesidad de redención que solo puede ser satisfecha por el toque divino que David experimentó en esa noche oscura de su alma.
La sensación de agotamiento, de no poder ocultar toda la culpa, es universal. ¿Alguna vez has sentido que todo dependía de ti, que nadie veía realmente el lastre silencioso que cargas? La culpa, si no se trata, actúa como un veneno lento, socava la autoestima, paraliza las decisiones, transforma los pequeños errores en monstruos e incluso te impide creer que mereces ser perdonado. David, el gran guerrero, el rey conforme al corazón de Dios, demuestra que incluso los más fuertes caen y se convierten en rehenes de este peso invisible. Y sin embargo, es en este encuentro con el fondo que se produce un cambio sorprendente. Dios no rechaza a los quebrantados de corazón, los acoge, los restaura y transforma la ruina en un canto de esperanza. El secreto que casi nadie entiende es este: el perdón divino no es un premio para quienes lo merecen, sino una ofrenda para quienes reconocen que ya no pueden cargar nada solos. David ya no intenta disfrazarse ni justificarse. Expone sus defectos, derrama su corazón ante Dios y descubre lo que realmente significa ser liberado del peso de la culpa. La carga que lo aplastaba es transferida a las manos de aquel que tiene el poder de crear un nuevo espíritu, un nuevo comienzo, una paz interior imposible para quienes aún luchan con sus propias fuerzas. Lo que Jesús enseña y lo que tantos se resisten a aceptar por orgullo, miedo o incredulidad es que no necesitamos cargar eternamente con los escombros de nuestro pasado. El Señor mismo dice: entrega el peso, deja de intentar ser tu propio Salvador, permite que la gracia te cubra donde la fuerza ya no te sostiene. ¿Aún crees que debes pagar por todos tus errores, que solo serás aceptado cuando finalmente te deshagas de las marcas del pasado? ¿O ha llegado el momento de abrir tu corazón y experimentar el alivio de dejar tu carga en manos de aquel que promete descanso, restauración y libertad? En el fondo, la pregunta que resuena es: ¿hasta cuándo fingirás que puedes soportarlo solo? ¿Por qué seguir luchando bajo el yugo de la culpa cuando hay un camino para que todo se renueve ahora? El mismo Dios que renovó a David quiere transformar tu corazón hoy. En esta búsqueda de restauración, la sanación no está en ocultar tus defectos, sino en aceptar la vulnerabilidad ante aquel que puede transformar el dolor en renovación. Si este mensaje te conmovió profundamente, si la culpa es un peso que te ha consumido durante años, escribe en los comentarios: quiero un corazón nuevo. Haz de este acto una declaración pública de fe. Es hora de salir de las sombras y empezar a vivir con ligereza, no como alguien condenado al pasado, sino como un hijo restaurado por la gracia. Y no pienses que la historia de David termina aquí. Todavía hay algo que pocos comprenden sobre la liberación de esta carga, algo tan perturbador que puede sacudir todo lo que alguna vez has creído sobre el perdón y el empezar de nuevo. Pero ¿estás listo para descubrir lo que realmente significa ser libre, no solo del error, sino del peso de haber intentado llevarlo todo solo durante tanto tiempo? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede transformar por completo tu idea de lo que es la paz interior. Los gritos de la multitud resuenan ásperamente entre las piedras del templo mientras la arrastran, con el rostro cubierto de lágrimas, el alma aplastada por el peso de todo lo que lleva. No le queda defensa alguna, solo miradas condenatorias y dedos acusadores. En el calor de la vergüenza, donde cada palabra susurrada se convierte en sentencia, la mujer adúltera es arrojada a los pies de Jesús. El polvo se mezcla con los sollozos, y en ese instante cada segundo se extiende como una eternidad de humillación, una carga insoportable de culpa y miedo. Siente todo el peso de sus errores, sus fracasos, el pasado que parece gritar más fuerte que cualquier esperanza. Allí no hay consuelo humano, ningún apoyo familiar, solo el silencio cortante de la multitud que exige castigo y un hombre agachado en el suelo, dibujando con el dedo en el polvo, sin siquiera alzar la voz.
En esta escena de completa exposición, la sensación de estar agotada por todo lo que tiene que soportar se amplifica. El peso de la vergüenza no es ligero, se oprime el pecho, aprieta, sofoca, hace que la cabeza se incline, imposibilita mirar a los transeúntes a los ojos. El miedo al juicio, el eco de las acusaciones, la aprensión de nunca ser perdonado, todo esto consume energía, roba la paz, agota la fuerza de quienes creen estar solos en su dolor. Contrariamente a lo que dicen, el tiempo no cura lo que el alma no entrega. ¿Cuántos aquí viven días en los que el pasado llama a la puerta, trayendo de vuelta viejos dolores y malas decisiones, y todo lo que queda es usar máscaras para ocultar el agotamiento? ¿Sientes también esta fatiga de cargar con un equipaje que nadie ve, pero que pesa toneladas? ¿O crees, como tantos, que cargar con estos recuerdos es tu destino, que no hay liberación para quienes ya han errado demasiado? Esa mañana, todos esperan la condenación, todos, menos Jesús. Su mirada se posa en la mujer, pero también recorre cada rostro sediento de justicia propia, todos igualmente marcados por defectos ocultos. No pregunta nada sobre su pasado, no la humilla, simplemente pide: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. El silencio que sigue es el de una conciencia despierta. La verdad desnuda de que nadie allí está libre del agotamiento, de los pecados, de cargas ocultas. Poco a poco, las piedras caen al suelo, una a una, pesadas como el alivio que comienza a crecer dentro de esa mujer, aún arrodillada. Cuando se atreve a levantar el rostro, solo encuentra comprensión y gracia. Y en un instante que desafía toda lógica humana, escucha las palabras imposibles: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Es como si, en ese instante, todo el peso desapareciera. Ya no existe el peso de la condenación, ya no existe el miedo a ser rechazado por Dios. Hay una invitación a la verdadera liberación, a experimentar descanso donde antes solo había cansancio. Jesús no niega la verdad del pasado, pero tampoco permite que defina el destino de quienes lo buscan. Hay algo profundamente revolucionario en este gesto de Jesús. No solo libera a la mujer de la condenación ajena, también rompe la expectativa cultural, social e incluso religiosa de que el castigo es lo único que queda para quienes fallan. ¿Has pensado alguna vez en cómo sería tu vida si realmente creyeras que Dios no te ve por lo que has vivido, sino por lo que puede hacer en ti a partir de ahora? ¿Cuántas veces te has dejado definir por las etiquetas de la gente, por las heridas que llevas o por los errores de los que te arrepientes? ¿Por qué sigues insistiendo en arrastrar viejas cadenas cuando hay un llamado a la libertad? La carga no tiene por qué ser tuya para siempre. Dios te dice hoy: hay descanso y un nuevo comienzo para quienes confían en Él. Lo que el mundo ve como motivo de exclusión, Jesús lo transforma en un punto de partida para una nueva historia, una vida donde el pasado no niega la esperanza del futuro. La propuesta de Jesús no es borrar lo ya vivido, sino renovar por completo la visión que uno tiene de sí mismo. En aquel sucio suelo del templo, la mujer adúltera fue la primera en escuchar, abierta y honestamente, lo que muchos aún temen admitir: nadie puede caminar libremente si permanece prisionero del pasado. La invitación de Jesús es radical: descansa tu cansancio en mí, déjame llevar tu dolor, porque nunca fuiste llamado a soportar solo el peso de la vergüenza. Y más aún, no hay piedra de juicio humano o de autocondena que pueda vencer la voz que dice: no te condeno. Sí, se puede abandonar el peso, sí, es posible empezar de nuevo, aunque la multitud no lo entienda. Esto confronta todo lo que el sentido común enseña sobre el error, el castigo y el mérito. ¿De verdad Dios exige perfección para dar amor? ¿O es precisamente en la debilidad, en el agotamiento interior, donde más desea actuar? Vivimos rodeados de palabras que prometen alivio,
pero son raros los momentos en que alguien ofrece un alivio genuino. ¿Quién no se ha encontrado rogando por descanso, por un respiro sin sentir el peso del pasado sofocando cada sueño? Y si te dijera que el mayor secreto de la vida cristiana no está en intentar ocultar tus defectos, sino en abrir tu alma a Jesús y aceptar lo que Él ya ha decidido para ti: libertad, paz, perdón. Esto es escandaloso porque le quita poder a las voces que gritan culpa y centra toda la atención en aquel que realmente puede transformarte, restaurarte y elevarte. Jesús no te pregunta qué hiciste, te ofrece lo que solo Él puede dar: liberación. ¿Te has permitido recibirla? La experiencia de esa mujer es un shock para cualquiera que crea que cargar con todo sola es una virtud. No lo es. Lo que te agota no son solo las tareas diarias, sino la carga invisible de la vergüenza, la autocrítica y el miedo a no ser aceptada. ¿Cuántas veces te has sentido agotada por intentar ocultar tu dolor, por fingir que todo está bien mientras tu alma clama por alivio? Quizás crees que no mereces descanso, que debes pagar por cada error, que estás condenada a no ser vista nunca más con dignidad. Pero Jesús subvierte esta lógica: yo tomo tu carga. No vino a aumentar tu carga, sino a quitártela, para que finalmente puedas vivir con la frente en alto, con la ligereza de quien se sabe perdonada. Y es entonces cuando sucede lo imposible. La paz que tanto buscas florece en la tierra fértil del perdón. Y empezar de nuevo deja de ser un sueño lejano. No aceptes la mentira de que tu pasado es más grande que el plan de Dios para ti. Más que una historia, esta es una invitación a la experiencia. ¿Cuántos aún se dejan definir por episodios pasados, por épocas de error, por momentos de debilidad? ¿Cuántos no avanzan porque arrastran el miedo de no merecer una nueva oportunidad? El Evangelio no es para los perfectos, es para los cansados, para los imperfectos, para quienes ya no soportan la culpa del pasado. El descanso que Jesús ofrece no es solo emocional, sino existencial. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Parece resonar en sus gestos ante aquella mujer humillada. Y si Dios dice que la carga no tiene por qué ser tuya, ¿por qué insistir en arrastrarla? Hoy, la invitación es radical, casi incómoda para quienes han aprendido a esconderse tras el miedo. Dejen de lado las piedras que han usado contra sí mismos. Permitan que la misericordia sea mayor que cualquier acusación. Acepten la verdad de que no hay condenación para quienes están en Cristo. No importa lo que digan, no importa lo que hayan hecho. Hay esperanza en cada nueva mañana, porque la gracia siempre tiene la última palabra. Recibir este descanso es un acto de valentía, casi una rebelión contra el miedo, la vergüenza y la autocondenación. Pero es precisamente ahí donde la verdadera paz encuentra su lugar. Deja tu orgullo a un lado y escribe una declaración de fe en los comentarios. Jesús, pongo mi carga en tus manos. Que este acto público sea como soltar la piedra del pasado, como levantarse del suelo con dignidad. Y si este mensaje te conmueve, dale me gusta y compártelo como un acto de fe. Quizás tu gesto sea la respuesta que alguien necesita para creer que la carga de la vergüenza no tiene por qué llevarse sola. Tu me gusta puede abrir puertas para que otros también encuentren liberación. Comparte para evangelizar sin miedo. Pero eso no es todo. Hay una profunda revelación sobre el verdadero descanso para quienes sienten que sus oraciones nunca son respondidas. Y lo que escucharás desafiará todo lo que alguna vez has pensado sobre esperar en Dios. Pedro está en el patio. La noche ya ha caído densamente y las sombras parecen infiltrarse en su alma. El miedo, que hasta entonces era solo un susurro, se transforma en un grito. El rostro de Jesús, aún marcado por la agresión de los soldados, desaparece en la distancia y Pedro aparta la mirada, como si pudiera esconderse de su propia conciencia.
El fuego de la hoguera crepita mientras alguien se acerca y pregunta, ¿no eres uno de sus discípulos? Su corazón se acelera, un sudor frío le corre por la frente. Pedro lo niega con la voz ronca, casi irreconocible para él mismo. 1, 2, 3 veces. La última negación resuena en el aire como una sentencia. Y entonces canta el gallo. Es en ese momento que el peso del mundo cae sobre los hombros de Pedro. El recuerdo de la promesa hecha a Jesús, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, se vuelve cruel, y la vergüenza lo aplasta como una piedra. Huye, buscando un lugar donde el dolor no lo encuentre, pero éste lo persigue, tan presente como el aire. Pedro se siente agotado, no solo por las responsabilidades, sino por soportar sus propios fracasos. La autocrítica se convierte en un latigazo. Cada recuerdo de negación se repite con veneno. No eres digno, fallaste cuando más importaba, eres débil. ¿Quién no se ha sentido aplastado por este mismo peso? ¿Cuántas veces te has culpado sin cesar por errores del pasado o por no ser suficiente cuando más lo necesitabas? Muchos creen que el tiempo por sí solo cura estas heridas, pero ¿realmente lo hace? ¿O a veces el tiempo solo profundiza el abismo de la culpa y la autoacusación, haciéndolo aún más difícil de cruzar? ¿Cuántas noches has pasado dándole vueltas a decisiones equivocadas, palabras impulsivas, promesas incumplidas? El peso de todo, esto se acumula casi invisiblemente, hasta que un día despiertas con el alma agotada, y hay una cruel mentira que insiste en infiltrarse. Dios se decepcionó de ti. Ahora estás solo con esta carga. Esta es la naturaleza insidiosa de la culpa. Nos convence de que debemos pagar eternamente por nuestros errores, de que nunca seremos dignos de reconciliación, y mucho menos de que alguien nos cuide. Pero la historia de Pedro no termina en el patio del miedo. Tras la resurrección, Jesús lo busca de una manera particular, en el mismo entorno laboral donde todo comenzó, junto al mar, tras una pesca milagrosa. Pedro, cansado del peso de la vergüenza, se sorprende al ver a alguien en la playa preparando pan y pescado. No hay acusaciones ni exigencias, solo la presencia acogedora de alguien que fue traicionado, pero insiste en amar. Jesús mira a Pedro y no le pregunta sobre la traición, sino sobre el amor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Lo repite 3 veces, una por cada respuesta negativa, como si cada fracaso fuera una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y tras cada respuesta vacilante de Pedro, Jesús declara, apacienta mis ovejas. La llamada no se retira, el propósito no se revoca. Al contrario, Jesús le confía de nuevo la misión de cuidar al prójimo. El perdón no solo alivia la carga, sino que restaura la dignidad y devuelve el sentido al camino. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces se parece tu historia a la de Pedro? ¿No llevas tú también cargas que Jesús ya se ofreció a llevar? Existe una tendencia destructiva y común a creer que el perdón es algo que debemos ganar, como si dependiera de nuestro desempeño, como si el amor de Dios dependiera de nuestra fuerza. Pero Cristo mismo destrozó esta ilusión, mostrando que su corazón se acerca precisamente a quienes sienten vergüenza, a quienes creen haber fallado irreversiblemente, a quienes se sienten aplastados por el remordimiento. La invitación de Jesús es escandalosamente simple. No exige que te vuelvas perfecto para merecer alivio. Al contrario, se acerca a quienes están cansados de la carga y les ofrece descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, le prometió a Moisés. Y es esta misma presencia la que se extiende a ti hoy. Quizás has pasado años repitiendo mentalmente frases como, no merezco una segunda oportunidad, ya me he disculpado demasiadas veces. Me arrepiento, pero no puedo perdonarme. Estas creencias minan tu capacidad de experimentar la paz que solo Dios puede dar.
Pero ¿qué pasaría si esta noche te atrevieras a creer que el perdón de Jesús es mayor que tu autocrítica? Que el amor divino no depende de tu desempeño, sino de la gracia de aquel que cargó con el peso de todo fracaso y vergüenza en la cruz. Hay alivio reservado para quienes se rinden. Esta es una promesa que abarca siglos y encuentra eco en cada alma agotada. El impacto de esta narración es darte cuenta de que el propio Pedro, marcado por tantos errores, fue elegido para liderar, cuidar, ser un instrumento de restauración. Y tú, que quizás te consideras un fracaso irreparable, puedes descubrir que Dios tiene planes aún más elevados, precisamente porque conoce tu dolor, conoce las luchas que enfrentas con tu conciencia y aún así te llama por tu nombre. No se acobarda ante tu carga, al contrario, asume tu peso y transforma tu historia. ¿Qué necesitarías para entregar esta carga hoy? ¿Te das cuenta de que mientras insistes en llevarla solo, el ciclo de agotamiento solo se profundiza? Jesús ofrece verdadera liberación, no teorías vagas, un alivio que invade el corazón y cambia tu perspectiva. No es demasiado religioso decir que Él comprende tus lágrimas. Él mismo lloró por sus amigos, por Jerusalén, por todos aquellos que estaban marginados, sobrecargados, sintiendo que ya no valían. ¿Qué pasaría si la culpa que cargas hoy estuviera a punto de transformarse en una misión? ¿Qué pasaría si el peso que te hacía sentir indigno se convirtiera ahora en el puente por el cual Dios alcanzaría a otros a través de ti? Pedro, restaurado, se convirtió en quien fortaleció a muchos. Una historia de fracaso puede ser precisamente el camino hacia un nuevo llamado. Pero hay algo aún más profundo. No solo el perdón, sino un reencuentro con un propósito. El mismo Jesús que te llama a soltar tu carga, también te invita a vivir por algo más grande que tu propio dolor. Y esa decisión está ante ti ahora. Si sientes en tu corazón que necesitas este nuevo comienzo, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, con la sinceridad de quien reconoce su vulnerabilidad. Entrego mi carga en las manos de Jesús. Declara públicamente que deseas experimentar esta restauración, que ya no quieres ser esclavo de la culpa. Tu declaración puede ser el comienzo de una transformación no solo en tu vida, sino en la de muchos que también han luchado solos y se identificarán con tu testimonio. No te dejes engañar pensando que confesar la debilidad es señal de derrota. En la economía del cielo, ahí es precisamente donde comienza la victoria. ¿Tendrás la valentía de romper el silencio y abrir tu corazón? Pero hay algo que casi nadie comprende sobre esta historia. La restauración de Pedro por parte de Jesús no solo eliminó el dolor de la culpa, sino que lo empoderó para asumir la nueva responsabilidad de pastorear, guiar y cuidar. Quizás lo que te agobia hoy sea precisamente el comienzo de una experiencia que te llevará más allá de lo que imaginabas. Muchos no lo entienden. El poder del perdón no termina en una sensación de ligereza, sino que se multiplica en nuevos caminos, nuevas tareas, un nuevo propósito. El llamado de Dios no es para que te quedes paralizado por el remordimiento, sino para que, liberado, puedas ser una respuesta en la vida de otros. No se trata de olvidar el pasado, sino de permitir que el amor divino reescriba tu historia desde ahora. Y si te dijera que lo que viene después podría redefinir por completo tu forma de ver tu dolor, respira hondo. Detén la ansiedad y déjate alcanzar. Porque algo aún más revelador está a punto de ser revelado. Algo que finalmente puede liberar tu corazón de este viejo peso y abrir las puertas a una nueva etapa en tu vida. Josué se encuentra al borde de lo desconocido, con el corazón palpitante, mientras se enfrenta a un horizonte que parece más amenazador que prometedor. El viento del desierto sopla en su rostro, arrastrando partículas de arena y recuerdos de todo lo que dejó atrás. Siente el peso de una generación que ya ha pasado.
Sus manos tiemblan, no de frío, sino por la abrumadora responsabilidad de guiar a todo un pueblo hacia lo que aún es solo una promesa. Tras él, la multitud observa, esperando coraje. Ante él, el silencio del futuro responde solo con incertidumbre. Moisés, su referente, su sombra protectora ya no está. La ausencia es un abismo. Y, sin embargo, la orden de avanzar permanece. Josué experimenta la tensión de quien, ante la vida, se da cuenta de que nadie puede cargar con sus decisiones y miedos. El miedo al fracaso, a la soledad y a la impotencia le oprime el pecho como si cada respiración fuera una carga extra. En lo más profundo resuena el grito ahogado: ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser tan fuerte? ¿Hasta cuándo tendré que soportar todo esto solo? Es en este momento de fragilidad, donde el miedo al futuro confronta el alma, que la voz de Dios rompe el silencio de la inseguridad. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No es una promesa vacía, es Dios mismo abrazando al líder exhausto, afirmando que, incluso ante lo desconocido, no es necesario cargar solo con el peso de las expectativas, los juicios o incluso el miedo al mañana. Esa palabra no llega como una orden fría, sino como un abrazo reconfortante, un gesto que apacigua el miedo y devuelve la dignidad al corazón cansado. Dios no recomienda la ausencia de miedo, ofrece compañía. Yo estaré contigo. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado en esta misma situación? El mundo exige posiciones, decisiones y valentía, como si no hubiera lugar para la duda ni la debilidad. La sociedad dice: no te detengas, supera, sé fuerte, no muestres miedo. Y así entras en la rutina de llevar cargas invisibles, sintiéndote agotado solo de pensar en lo que está por venir. El futuro se convierte en un enemigo. Cada desafío crece inconmensurablemente. El ahora pesa mucho, el después pesa aún más. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué asumiste esta carga, como si el universo dependiera de tu esfuerzo? ¿De dónde viene ese sentimiento de que si fallas no habrá más esperanza? Quizás has escuchado de tantas voces, e incluso en la iglesia, que la fe significa nunca temblar, nunca flaquear. Pero no hay algo aún más profundo. Ser fuerte, según la palabra del Señor, no es ser invulnerable. Es saber que puedes confiar tu camino a alguien que va delante de ti, a tu lado y detrás de ti. Dios te dice hoy, si te sientes agotado, intentando llevar solo la carga de lo que está por venir, deja que Él cargue contigo. No se trata solo de enfrentar el miedo, se trata de descansar tu alma en medio de la tormenta de posibilidades. Cuando Josué escuchó que el Señor estaría con él donde quiera que fuese, lo imposible cobró un nuevo significado. El miedo no desapareció por arte de magia, pero la presencia de Dios fue suficiente para que diera el siguiente paso, incluso temblando, incluso con incertidumbre. El dolor de sentirse indigno del amor divino es desgarrador. Quizás mires atrás y solo veas errores, timidez, incompetencia. Quizás creas, incluso inconscientemente, que Dios solo acompaña a quienes han superado el miedo. Pero observa a Josué. Fue en la vulnerabilidad, no en la autosuficiencia, que se convirtió en un líder conforme al corazón de Dios. La invitación divina nunca fue soportarlo todo solo, sino más bien entrega tus miedos, yo iré contigo. Recuerda, incluso el guerrero más valiente llora en silencio cuando se siente solo. ¿Es realmente falta de fe sentirse pequeño ante el mañana? ¿O es precisamente cuando admitimos nuestra debilidad que experimentamos el verdadero consuelo de la presencia de Dios? El versículo resuena: no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa es para ti hoy. El futuro no es una sentencia,
Es un viaje donde cada paso puede ser más ligero cuando permites que Dios tome la iniciativa, llevando contigo las incertidumbres, las preguntas sin respuesta, el cansancio de quienes ya no ven salida. Respira hondo ahora. Siente la mano invisible que sostiene la tuya, no exigiendo resultados, sino proponiendo colaboración. ¿Has notado alguna vez que cuanto más intentas demostrar tu fuerza, más solo y agotado te sientes? ¿Podría la verdadera valentía residir en admitir que necesitas ayuda, que necesitas que te cuiden, te guíen y te quieran, incluso con todos tus miedos e imperfecciones? ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando, si fallo, se acabó todo? Pero, ¿y si la mayor prueba de valentía fuera dejar de intentar cargar con todo y empezar a confiar en aquel que dice, yo estaré contigo? El miedo al futuro es real y no hay vergüenza en temerlo, pero hay libertad en reconocer que Dios no te abandona ante la incertidumbre, no te da la espalda cuando tiemblas, al contrario, se acerca aún más porque sabe cuánto necesitas descansar en la certeza de que Él es suficiente. El peso de las responsabilidades no fue creado para que lo lleves solo. El Creador del cielo y la tierra se preocupa tanto por tu camino que promete presencia constante, consuelo continuo y la dirección correcta. Y cuando comprendes esto, algo en tu interior cambia. El miedo pierde su poder porque la presencia se intensifica. La ansiedad da paso a la esperanza. La inseguridad da paso a la paz. Esta es la realidad transformadora que solo Jesús puede brindar. Quitarte de los hombros lo que nunca fuiste llamado a llevar. Él asume el peso de las expectativas, ofreciendo verdadero descanso donde antes solo había agotamiento. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a entregarle aquello que tanto te agota? A reconocer que, por mucho que el mundo te exija valor, lo que realmente te fortalece es confiar en que no estás solo. Si esta palabra te ha tocado el corazón, haz de tu comentario un acto de fe. Escribe confío en ti y declara ante el cielo y los hombres que eliges descansar en la compañía del Padre. No ocultes tus miedos, entrégalos. No enmascares tu agotamiento, déjate renovar. Pero créeme, eso no es todo. Hay un secreto aún más profundo en la forma en que Dios acoge a quienes temen al fracaso ante la incertidumbre. Lo que le sucedió a Josué no fue solo un consuelo, fue una revolución en su visión del futuro. Y lo que viene a continuación desafiará todo lo que has oído sobre la dignidad y la aceptación ante Dios. Si quieres saber cómo el amor incondicional del Señor derriba las barreras de la vergüenza más profunda, prepárate. La siguiente historia sacudirá todo lo que piensas sobre la dignidad y la gracia. Moisés camina delante del pueblo, con su bastón aferrado en manos temblorosas, el sol quemándole la piel y el peso de miles de quejas resonando en sus oídos. Era desierto por todas partes, y lo que más dolía no era la sed, sino la ingratitud. Durante días, noches y estaciones, Moisés había llevado la carga de guiar a un pueblo de corazón duro, de responder por cada necesidad, de interceder cuando todos se volvían contra él. Y en ese momento, cuando el pueblo se alza de nuevo en rebelión, insultando, exigiendo, arrojando el peso de sus frustraciones sobre Moisés, algo dentro de él se rompe. Dios había instruido, habla a la roca y el agua brotará. Pero la presión, el cansancio, la soledad de cargar con el peso de otros sin que nadie lo vea, todo eso lo desborda. Moisés, dominado por la ira, levanta la mano y golpea la roca con violencia, como si cada golpe fuera un grito ahogado, una súplica de ayuda inaudita. El agua brota para el pueblo, pero para Moisés hay una sentencia. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no pusisteis esta congregación en la tierra que Él les dio. Números 20:12. El peso de esta escena va mucho más allá de un error momentáneo. ¿Cuántas veces tú
el oyente, has estallado en palabras que son como piedras lanzadas, no contra una roca, sino contra personas que amas. Y entonces, el silencio que permanece no es solo externo, es como una tormenta interna donde la culpa, la vergüenza y el remordimiento chocan. Intentaste ser fuerte, intentaste ser el pilar de la casa, del trabajo, de la familia, y en algún momento, exhausto de soportarlo todo solo, dijiste lo que no debías. Y de repente, te das cuenta de que estás agotado, no solo por el peso de las responsabilidades, sino también por el peso de las palabras que duelen. La culpa se convierte en una carga extra, difícil de llevar e imposible de deshacer por ti mismo. ¿Es todo este peso realmente inevitable? ¿O hay una voz más suave que dice, en este momento, no tienes que cargar con todo solo? Si Moisés, el gran líder, tropezó bajo el peso de la ira, ¿qué hay de nosotros? El dolor de ver nuestras propias fallas expuestas, de enfrentar las consecuencias de un momento de ira, es una sombra que muchos esconden. Y lo más cruel es que a veces quienes más sufren son quienes más se exigen, quienes sienten la necesidad de ser invulnerables. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. Dios, que vio fallar a Moisés, es el mismo Dios que permanece a nuestro lado cuando fallamos. Él no aparta su rostro de quienes tropiezan bajo el peso del agotamiento. Al contrario, transforma los errores en oportunidades de sanación y humildad. El verdadero descanso no está en no cometer nunca errores, sino en aprender a renunciar a la carga de la culpa, la vergüenza y la necesidad de ser perfectos. ¿Cuántas veces, al final de un día difícil, resuenan en tu mente palabras duras? Los rostros de tus seres queridos recorren tu mente, y el deseo de retroceder en el tiempo palpita con fuerza en tu pecho. Pero lo que nadie te ha dicho es que la solución a esta carga no reside en la autoacusación, sino en la humildad. Dios no espera que sus hijos sean piedras, los quiere humanos, sinceros, capaces de pedir perdón y de empezar de nuevo. La herida infligida a Moisés no impidió que Dios siguiera hablándole. Incluso marcado por el error, Moisés continuó, guiado por el cuidado divino. Esto no es una excusa para el fracaso, sino una invitación a un nuevo ciclo de humildad, donde dejas de intentar cargar con todo. Después de todo, incluso los mejores líderes cometen errores e intentan cargar con todo solos. Hay un secreto aquí, y es más profundo de lo que parece. Lo que realmente te agota no es solo el trabajo, las exigencias, las responsabilidades. Es el peso de intentar nunca fallar, de querer ser suficiente para todos. Es la incesante autoexigencia que se vuelve aún más pesada después de un arrebato de ira, cuando la autocondena reemplaza a la compasión. Pero si escuchas con atención, descubrirás una voz que dice, hoy cargo con tu peso. ¿Qué sucede cuando te quitas la máscara de fuerza y admites, sí, cometí errores, pero ya no quiero vivir atrapado en el pasado? ¿Qué sería posible si, en lugar de cargar con todo solo, te permitieras pedir ayuda, ya sea a un familiar, a un amigo o al mismísimo Dios? Quizás tu mayor lección hoy sea aprender que la liberación no reside en nunca sentir ira, sino en reconocer rápidamente tus tropiezos y buscar la restauración. Dios no ignora el peso de tus errores, pero tampoco quiere que pases la vida mirando atrás. Quiere enseñarte a caminar con humildad, a transformar el peso de la culpa en una auténtica rendición. Créeme, no hay error que, entregado honestamente ante Dios, no pueda ser redimido. La roca de Moisés manó agua incluso después del error, y tu vida puede encontrar alivio incluso después de momentos de fracaso, si permites que Dios intervenga. Y ahora, mira en tu interior. ¿Cuántas veces te has culpado por ser un ejemplo perfecto, por no poder flaquear nunca? ¿Cuántas noches has pasado dándole vueltas a esa discusión, a ese grito, a esa palabra áspera? Basta. No aceptes seguir cargando con este peso como si fuera un castigo eterno. Hay gracia,
hay renovación, hay una invitación a la ligereza que te hace aquel que conoce cada detalle de tu corazón. La verdadera fuerza no reside en ser indestructible, sino en saber entregar lo que te agobia, incluidos tus errores, a aquel que puede transformarlo todo. Si este mensaje te resulta desafiante, no te quedes callado. Declara en los comentarios: hoy entrego mi culpa en manos de Dios. Haz de esto un acto público de fe, un paso valiente hacia la verdadera sanación. Después de todo, solo quienes reconocen su dolor pueden tener el corazón renovado por el Señor. Y si crees que lo que has experimentado hasta ahora es el final, es porque aún no has visto la profundidad de lo que Dios puede hacer, incluso cuando parece que todo ha terminado. Pero no te equivoques, hay algo que pocos han entendido sobre la historia de Moisés. Y lo que viene a continuación puede desafiar todas tus creencias sobre la dignidad y la restauración. Algo aún más sorprendente sobre cómo Dios transforma los errores en nuevos comienzos está a punto de ser revelado. Lo arrastran, con las manos firmes y el corazón envenenado por los celos, mientras el polvo del desierto se mezcla con el sudor frío de un adolescente agraviado. Joseph ya no grita. Hay un momento en que el silencio es más agudo que la desesperación misma, el instante en que se da cuenta de que ha sido traicionado por quienes deberían ser su refugio, su propia familia. La mirada de los hermanos, endurecida por la envidia, no busca el rostro del menor mientras lo venden. De repente, Joseph se encuentra solo, despojado no solo de su túnica multicolor, sino de todo lo que representaba afecto, pertenencia e identidad. Nada duele tanto como el peso de las heridas familiares, cicatrices abiertas por el abandono y por las palabras hirientes que resuenan durante años, susurrando mentiras sobre el valor, el amor y la aceptación. Muchos intentan escapar de esta carga, pero permanece disfrazada de obligaciones diarias, sonrisas forzadas e intentos fallidos de demostrar su valía a quienes no la vieron. Quienes cargan con viejos traumas a menudo sienten un agotamiento que no se explica por el trabajo ni por las exigencias del día a día. Es el cansancio de intentar ser suficiente, de luchar por no repetir errores del pasado, de forjar una fuerza que solo oculta el dolor crónico que palpita en el alma. Y si te das cuenta de cuánto has vivido atrapado en este ciclo, intentando ser fuerte, cuidando de todos, reprimiendo las ganas de llorar, ¿de verdad crees que Dios te pide que aguantes todo esto sin ayuda? ¿Cuántos han oído que la familia es para siempre, pero en lo más profundo de su corazón solo encuentran vergüenza y cansancio al recordar sus propios lazos de sangre? José fue arrojado a una cisterna e incluso después vendió su paz por unas pocas monedas de plata. Fue rechazado y descartado como alguien inútil. Pero hay algo que nadie comprende. Fue en este abismo donde Dios plantó la semilla de la restauración. Lo que sus hermanos hicieron para destruirlo, el Eterno ya lo vio como el comienzo de un plan de redención. Años después, José, ya en Egipto, carga no solo con las responsabilidades de un imperio, sino también con el eco del abandono. Construyó una vida, sí, pero el dolor del pasado no se disipó fácilmente. Cada victoria tenía el amargo sabor del recuerdo. Cualquiera que haya sentido este óxido en el alma lo entiende. El viejo trauma no se borra con la conquista, se recicla, apareciendo en nuevas relaciones, en gestos defensivos, en miedos irracionales ante la posibilidad de volver a abrir el corazón. ¿Cuántos adultos se han vuelto expertos en controlar las emociones para no sentir de nuevo el golpe del abandono paterno, maternal o fraterno? ¿Entiendes lo que es mirar atrás y no ver ningún lugar seguro, solo personas que deberían haberte protegido, pero decidieron hacerte daño? La carga de cargar con todo se intensifica cuando sentimos que incluso los cimientos, el hogar, la familia, han fallado. Pero en el clímax de esta historia llega el momento de la ruptura.
Los hermanos, hambrientos y vulnerables, acuden a suplicar al hombre en cuyo corazón sembraron el veneno del rechazo. José, allí, podía perpetuar el ciclo del trauma. Tenía el poder de castigar, de vengarse, de arrebatarles lo que les parecía justo. Pero no lo hace. Llora, porque finalmente comprende, cargar con el peso del pasado es seguir siendo esclavo de quien lo lastimó. Ante sus hermanos, la herida se abre, pero en lugar de odio, José ofrece perdón y reconciliación. Es en ese momento que se revela la promesa de Dios. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. La verdadera revolución no se trata de venganza, sino de transformar el dolor en una fuente de sanación, tanto para uno mismo como para aquellos a quienes se ha lastimado. Los traumas familiares pueden parecer un yugo imposible de liberar, una mochila cargada de piedras que llevas a todas partes, incluso al altar. Pero Dios nunca te pidió que cargaras solo con las heridas de los demás. Él dice que mi consuelo penetre donde hay vergüenza, que mi presencia restaure lo que ha sido distorsionado. La historia de José demuestra que la carga del pasado es remodelada por las manos de Dios. Lo que para ti puede parecer el final es, para Él, la materia prima para la restauración, no solo para tu corazón, sino para toda una generación. Esto desafía todo lo que nos han enseñado sobre mantener las apariencias, tragar saliva y seguir adelante. Y si el camino a la verdadera libertad no fuera solo olvidar, sino enfrentar, perdonar y dejar que Dios use precisamente lo que más ocultas como testimonio de sanación. Si te sientes agotado intentando lidiar con el peso de los traumas familiares, pregúntate, ¿cuánto tiempo soportarás esta carga sin compartirla con el único que realmente puede sanar? Escribe en los comentarios: elijo entregar el pasado y confiar en que Él transforma mi dolor en victoria. Que tu declaración sea una llama de esperanza encendida en la noche de otros corazones heridos. Y si este mensaje te conmovió, no dudes en darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite reconciliarse con el pasado. Tu gesto puede ser un puente hacia la libertad de otra persona. Usa tu clic como un instrumento de fe, porque cada vez que siembras esperanza, el cielo se mueve a tu favor. Pero la verdad es que la mayoría de la gente vive atrapada en narrativas de dolor, sin siquiera cuestionar si este es realmente el plan de Dios. ¿De verdad crees que naciste para cargar con el peso de errores que no siempre fueron tuyos? ¿O hay algo mucho más profundo y liberador reservado para quienes se atreven a confiar en las promesas de lo alto? No dejes que la vergüenza silencie tu voz. Permítete declarar públicamente que estás dispuesto a romper el ciclo, porque cada paso para salir de la prisión interior está acompañado por el Dios que hace nuevas todas las cosas. Y no creas que eso es todo. Hay historias aún más sorprendentes en las que Dios toma fragmentos del alma y los transforma en un testimonio de gracia irresistible. Prepárate, porque la próxima historia desafiará por completo tus creencias sobre lo que significa ser fuerte en medio del peso de la lucha. Lo que nadie te ha dicho sobre la ligereza del verdadero perdón podría estar a punto de transformar tu perspectiva para siempre. Marta levanta otra olla del fuego. El intenso aroma llena la casa, pero su pecho está vacío, sofocado por una presión invisible. Oye voces en la sala. Jesús está allí, y María, su hermana, está sentada a sus pies, atenta, absorta, como si nada más importara. Marta mira tras la cortina. Platos, cubiertos, el polvo del camino aún en los pies de los invitados y la casa llena de expectativas. Nadie nota cuánto lleva encima. El sudor gotea, la ansiedad palpita. Para todos, Marta es fuerte. Nunca se rinde, nunca se permite detenerse. Pero el pensamiento la martilla. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué nadie entiende el peso que llevo? La vergüenza de querer descansar, de soñar con alivio, crece con cada minuto que pasa.
No puedo flaquear. Tengo que ser suficiente, siempre. Su corazón, aunque exhausto, se niega a admitirlo. Marta siente la vergüenza de haber recaído en la vieja costumbre, de querer controlarlo todo, de creer que su valor depende solo de lo que hace. El miedo al fracaso, a ser juzgada por exponer una debilidad, la atrapa en un ciclo de autosuficiencia forzada. Y mientras sirve, sirve y sirve, su alma anhela descanso, pero teme que detenerse sea señal de debilidad. ¿No es así como vivimos muchos? Ocultando el agotamiento, creyendo que ser fuerte significa llevarlo todo en silencio, sintiendo vergüenza cuando llega el agotamiento, como si pedir ayuda fuera una confesión de derrota. ¿Cuántas veces has sentido que tu identidad estaba ligada a tu capacidad de aguantar, de no llorar, de no quejarte, de asegurar que todo funcionara a la perfección para los demás y que descansar o delegar sería un fracaso? ¿Es esta exigencia de nunca mostrar fragilidad realmente una señal de fe o simplemente una trampa invisible que aprisiona el alma y roba la paz? En la habitación, Jesús percibe el peso que se escapa de la mirada de Marta incluso antes de que hable. Finalmente rompe el silencio y en un impulso expresa su frustración. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. La habitación queda en silencio. Ella esperaba confirmación, elogios por su fortaleza, pero recibe algo mucho mayor, una invitación a la liberación. Jesús la mira con ternura. Ve la carga oculta de Marta, el peso de vivir bajo presión constante, el miedo a parecer inferior a los ojos del mundo y quizás incluso a los de Dios. Responde: Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Lucas 10, 41-42. En este punto, Jesús no disminuye el valor de su servicio, sino que muestra que el deseo de ser vista como fuerte, de soportarlo todo sola, puede alejarnos del verdadero descanso y la verdadera presencia. No acusa, condena ni desprecia el celo de Marta, sino que la invita a cambiar el pesado yugo del rendimiento por la ligereza de una relación íntima. Es como si le dijera: puedes dejarme esa carga. No necesitas demostrar constantemente que eres suficiente. Yo soy suficiente para ti. ¿Por qué nos sentimos tan avergonzados al darnos cuenta de que hemos recaído en viejos patrones de autosuficiencia? ¿Por qué es tan grande la vergüenza de necesitar descanso, como si abrir el corazón a Dios fuera señal de fracaso espiritual? Marta, en ese breve intercambio de miradas, aprende lo que muchos ignoran. Dios nunca pidió a sus hijos que se consumieran hasta el agotamiento para ser amados. La verdadera fuerza no reside en ocultar la fatiga, sino en confiar en que hay un regazo donde se acoge el cansancio, donde se puede renunciar al peso de las expectativas. María ha elegido la mejor parte. La verdadera comunión no nace del servicio incansable, sino de los momentos de descanso a los pies de Jesús. Quizás hoy cargas con una vergüenza silenciosa por haber recaído en la vieja costumbre de sobrecargarte, por no poder ceder el control, por no soportar la idea de que otros vean tu fragilidad. Pero, ¿no es esta vergüenza en realidad un mensaje distorsionado sobre lo que significa ser fuerte? Jesús redefine la fuerza. No se trata de quién aguanta más, sino de quién sabe confiar. ¿Quién se atreve a entregar la carga? ¿Quién elige detenerse, sentarse, escuchar y descansar? ¿Alguna vez has entregado de verdad este peso emocional que parece insoportable? ¿O acaso una voz te dice: nadie te apoyará? Si flaqueas, serás rechazado. ¿Cuántos han oído: Dios solo ayuda a los que madrugan, creyendo que todo depende de su propio esfuerzo? ¿Y si te dijera que la gracia de Dios comienza precisamente cuando dejamos de competir por la fuerza con el mundo y aceptamos que podemos descansar en Él? Jesús no pide un desempeño impecable, quiere tu corazón.
Jesús te invita a sentarte, aunque aún haya platos en el fregadero, problemas sin resolver o tareas pendientes. Allí, en lo más profundo de tu ser, Él suaviza lo que pesa, renueva lo que cansa y cambia la vergüenza por aceptación y amor incondicional. La vergüenza de recaer en viejos hábitos solo pierde su poder cuando comprendes que Dios ya te ha visto como realmente eres y aún así decidió amarte. ¿Qué tan diferente sería tu vida si en lugar de ceder a la presión, respondieras a la invitación de descansar a los pies del Salvador? Piénsalo. ¿Cuántas veces las expectativas de quienes te rodean, familia, colegas, incluso líderes religiosos, te han hecho creer que descansar era pecado? Que decir «ya no aguanto más» era señal de debilidad. ¿La fe que te enseñaron te liberó para descansar o te aprisionó en nuevas obligaciones? Jesús mismo se retiraba con frecuencia a las montañas, al desierto, a la soledad. Él, el Hijo de Dios, no se avergonzaba de reconocer las limitaciones humanas. ¿Por qué deberías avergonzarte tú? Dios te dice hoy, estás agotado de cargar con todo. Susurra, hoy tomo tu peso. El Dios que ve lo invisible, que conoce el sonido de tu cansancio, te libera de la vergüenza de no ser suficiente. Respira hondo, permítete sentir. Imagina que Jesús entra en la cocina, te toca el hombro y te dice, descansa, estoy aquí. Recibir este alivio requiere valentía, porque desmantela la lógica del mundo que te enseñó a demostrar siempre tu valía. Pero es en este descanso donde se produce la verdadera transformación. No es momento de seguir castigándote por no poder con todo. Es momento de experimentar la libertad de depender de la fuerza que viene de arriba. La vergüenza de las recaídas se disuelve cuando comprendes que cada nuevo comienzo con Dios es más importante que cualquier recaída anterior. La gracia siempre tiene la última palabra. Si este mensaje te conmovió profundamente y sientes el peso del agotamiento emocional, quiero que hoy sea el día en que declares, no soy la suma de mis esfuerzos, soy amado incluso en mis limitaciones. Si deseas cambiar este peso hoy por la ligereza que solo Jesús puede dar, escribe en los comentarios, hoy acepto descansar en los brazos del Señor. Declara esta verdad públicamente como un acto de fe y desafía la lógica que te enseñó que solo quienes nunca se detienen valen la pena. Y aquí viene lo más impresionante de esta historia. Hay un secreto oculto en la mirada de Jesús hacia Marta y hacia ti. El secreto de alguien que entiende que necesitar descanso no es vergonzoso, que depender de alguien no es un fracaso. Esta es la invitación radical de la gracia. No tienes que cargar con todo, y lo que viene a continuación puede transformar tu vida para siempre. Marta corre de un lado a otro. Sus manos tiemblan levemente bajo los cuencos, mientras un sudor ansioso le cubre la cara. El sudor de quien siente en el alma que debe encargarse de todo. El olor a pan recién horneado y hierbas frescas no ahoga la presión que flota en el aire. La presión invisible de quien se siente responsable de cada detalle y teme decepcionar a sus seres queridos. Jesús está allí. El Maestro, el esperado, el que puede transformar cualquier ambiente simplemente con su presencia, sentado tranquilamente, mientras María, su hermana, escucha cada palabra, absorbiendo cada enseñanza. Marta ve los platos, los vasos, las tareas, siente el peso de ser la anfitriona perfecta, pero en su interior lo que realmente la asfixia es la idea de que si algo se sale de control, todo se derrumba. No es solo el miedo a una mesa mal puesta, es el miedo a ser insuficiente, a no ser suficiente para Jesús, para los demás, para ella misma. Esta es la carga tácita, el agotamiento de intentar demostrar valía a través del desempeño, la sobrecarga de alguien que lleva no solo ollas y sartenes, sino expectativas aplastantes. Mientras prepara las provisiones a toda prisa, la voz de Jesús resuena suave pero firme, deshaciendo toda lógica de productividad desenfrenada. Marta, Marta,
Te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido lo mejor y nadie se lo quitará. Lucas 10, 41, 42. De repente, todo esfuerzo parece insignificante comparado con la invitación de Cristo a un descanso que no depende del mérito, sino de la presencia. Imaginen el impacto de estas palabras en alguien como Marta, alguien que nunca se detiene, que teme detenerse, que se siente culpable incluso de pensar en descansar. Las palabras de Jesús no son una acusación, sino una liberación. Separa el valor de la actividad y coloca la esencia de la relación por encima del rendimiento humano. Marta no pierde el amor de Jesús por no poder hacerlo todo. Al contrario, está llamada a experimentar un alivio que solo se puede recibir, no ganar. Quizás te veas reflejado en Marta. Quizás la rutina te aplasta no por los hechos, sino por la exigencia interna de perfección, de no equivocarte nunca, de no descansar jamás. ¿Alguna vez has sentido que si aflojas un poco todo podría derrumbarse? Que si descuidas algún detalle, el amor de la gente, quizás incluso el de Dios, desaparecerá. ¿Cuántas noches has perdido pensando en todo lo que necesitas controlar mañana, sintiéndote agotado simplemente porque nunca te permites detenerte? La carga de la autoexigencia es cruel, porque nunca cumple lo que promete. Por mucho que lo intentes, nunca parece suficiente. Y entonces nos preguntamos, ¿agradar a Dios realmente depende de cumplir una lista interminable de tareas? ¿O estamos proyectando hacia el cielo las exigencias que nos imponemos? Jesús desmantela este ciclo. Te mira, a ti que cargas con todo, y te dice, solo una cosa importa, acércate, deja que yo me encargue del resto. El descanso de Dios no es simplemente dejar de trabajar, sino la restauración del alma, la certeza de ser amado, valorado, antes de toda producción, antes de la entrega, antes del esfuerzo. La invitación de Cristo es radical, porque sacude los cimientos de nuestro miedo. El miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser visto. Dice que lo mejor no es lo que haces, sino lo que recibes, la presencia, la gracia, la libertad de simplemente ser. ¿Qué liberación sería darte cuenta de que Dios no espera de ti agotamiento sino entrega, que Él pide entrega, no sacrificio continuo, que Él desea relación, no rendimiento? Y aquí está el secreto que casi nadie se permite ver. Mientras el mundo exalta la eficiencia y la productividad, Jesús llama por su nombre a quienes están cansados y les dice que ya no necesitan llevar esta carga. ¿Lo crees? ¿O en el fondo todavía insistes en demostrar tu valía, como si el amor de Dios fuera una recompensa, no un regalo? ¿Cuántas veces has dejado de lado la invitación al descanso para intentar, una vez más, ser fuerte? ¿Y si hoy eligieras la parte buena? ¿Y si hoy dejaras de lado tu lista de tareas y simplemente te sentaras, como María, a los pies de aquel que realmente importa? No te equivoques. Renunciar a las exigencias excesivas suele ser más difícil que trabajar sin parar, porque requiere confianza, humildad, la valentía de admitir que no eres Dios, y eso no es debilidad, es libertad. Al final, quien cosecha los mejores frutos no es quien más hace, sino quien permanece más cerca de Jesús. Él nunca abandonó a Marta, ni siquiera cuando estaba perdida en sus quehaceres. Él nunca te abandona, ni siquiera cuando tu cabeza es un torbellino de obligaciones. Él solo espera que en medio de la prisa escuches su voz y finalmente te permitas un respiro, un espacio para el profundo alivio que solo su presencia trae. Así que hoy, si esta verdad te toca el corazón, escribe en los comentarios: suelto mis cargas y elijo el descanso de Jesús. Haz de esto una declaración pública de fe, un acto de valentía contra la tiranía del perfeccionismo. No tienes que cargar con todo.
El Hijo de Dios ya ha tomado tu peso, ya te ha llamado por tu nombre y ya ha decidido amarte mientras simplemente estás presente con Él. Y si crees que lo has visto todo, prepárate, porque hay algo aún más profundo, transformador y disruptivo que necesita ser revelado sobre cómo Jesús lidia con las ataduras emocionales que intentan bloquear el verdadero descanso del alma. Saúl se encuentra ante una multitud impaciente, con los rostros tensos a su alrededor, soportando el peso de expectativas abrumadoras. Él, el rey elegido, observa cómo la multitud crece, con la ansiedad latiendo casi con la misma fuerza que su propio corazón. Los soldados murmuran, el pueblo avanza, todos lo miran, esperando respuestas, decisiones, fuerza. Pero el profeta Samuel aún no ha llegado y la amenaza enemiga se acerca cada vez más. Ante esa multitud, Saúl siente un sudor frío correr por su piel, el miedo a la decepción grabado en lo más profundo de su alma. Su mente rememora cada palabra que ha escuchado. Debes ser fuerte, debes ser perfecto, no puedes fallar. Palabras que no provienen de Dios, sino de hombres inseguros, sedientos de un líder que los haga sentir seguros. El ambiente se llena de tensión. El peso de la responsabilidad se vuelve casi insoportable y Saúl, sumido en la obligación de complacer a todos, decide ofrecer el sacrificio él mismo, desobedeciendo el mandato divino. Ese momento se convierte en el punto de quiebre. El deseo de no decepcionar a la gente anula la voz de Dios. El olor del sacrificio sube al cielo, pero en el corazón de Saúl, el olor más fuerte es el de la culpa, el peso opresivo de haber ignorado la única expectativa que realmente importaba, la de Dios. ¿Cuántas veces has sentido este peso? ¿Cuántas veces, al intentar cargar con todo para todos, has perdido tu identidad entre las exigencias? La carga de conformarte a los deseos de los demás puede agotar incluso al alma más fuerte. Intentas ser aceptado, amado y validado por el esfuerzo de nunca decepcionar a nadie. ¿Es hacerlo todo por los demás realmente lo que Dios espera de ti? ¿O es solo otra jaula de expectativas creada por quienes nunca estarán satisfechos? Dios te dice hoy, tu batalla no es agradar a los hombres, sino andar en el centro de mi voluntad. El peso de intentar encajar, de conformarte siempre, consume energía, alegría y propósito. Pero la verdad es que cuando buscas primero el favor del Padre, Él mismo se encarga de sostener tu corazón, tomar tu peso y liberarte de esta esclavitud invisible. El versículo resuena como un trueno sobre las mentiras de la culpa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No hay mayor libertad que ser guiado por el Espíritu, no por la presión de quienes te rodean. El mayor regalo de Dios para quienes están agotados por las expectativas es la liberación. Él no te exige rendimiento, te llama a la intimidad. No te impone cargas insoportables, te invita a un descanso que solo existe en su aprobación. Esto desafía esa vieja creencia: realmente vale más el reconocimiento humano que la paz que solo la obediencia a los propósitos de Dios puede traer. Respira hondo. Siente el alivio de saber que Dios conoce tu corazón mejor que nadie, y es en Él donde encuentras valor, no en el aplauso de un público voluble. Reflexiona. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para evitar decepcionar a alguien? ¿Cuántos sí has respondido cuando el Espíritu te susurró no? ¿Cuántos sueños has pospuesto? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuánto cansancio acumulado solo para evitar miradas de desaprobación? La trampa de la aprobación humana se disimula con elogios vanos, pero el precio siempre es el agotamiento, la sensación de eterna incompetencia. Saúl, tras su acto de desobediencia, ve llegar a Samuel. El profeta no le trae satisfacción, sino confrontación. ¿Por qué actuaste así?
El miedo a perder a su pueblo hizo que Saúl se perdiera a sí mismo y, más dolorosamente, perdiera la genuina presencia de Dios en su liderazgo. Detente ahora, asimila esta escena. Te cuesta cargar con todo para no decepcionar a nadie, pero el Padre te dice: déjame llevar el peso. No es tu responsabilidad satisfacer las necesidades y expectativas de todos. Busca complacerme y yo te daré descanso. Cuando comprendes esto, se produce una revolución en tu corazón. El yugo humano se desvanece y el alivio del cielo reemplaza la angustia. Quizás nadie te lo haya dicho nunca con claridad, pero es imposible complacer a todos y permanecer fiel al llamado de Dios. El mayor acto de valentía espiritual es cambiar la carga de las expectativas humanas por el descanso de confiar en Dios. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar si la culpa que te asfixia surgió realmente del corazón de Dios o fue plantada por manos humanas preocupadas solo por sus propios intereses? Esta es tu oportunidad de liberarte de los patrones que te paralizan. Jesús no te llama a la perfección ante los ojos del mundo, te lleva al camino de escuchar su voz por encima del ruido de las multitudes. Hoy permítete una liberación definitiva. Entrega toda carga, toda exigencia, todo miedo a no ser suficiente ante los demás. Experimenta la dulce ligereza de ser aceptado por aquel cuya opinión es eterna e inquebrantable. Quizás ahora te preguntes: ¿qué pasa si decepciono a alguien? ¿Qué pasa si pierdo amigos, respeto, relaciones? Pero si te cuesta la paz en Dios, ¿realmente vale la pena? Amar a Dios sobre todas las cosas significa liberar finalmente las cadenas invisibles que te mantienen atado al deseo de agradar. Practica la honestidad contigo mismo. Escribe en los comentarios: como un acto público de fe y liberación, hoy elijo agradar a Dios por encima de todo. Porque al declarar esto, algo poderoso sucede espiritualmente. Rompes la influencia invisible de las opiniones ajenas y das paso al favor celestial para que actúe en tu lugar. No hay victoria más preciosa que esta: la victoria de ser libre para obedecer el propósito que Dios diseñó para tu vida, sin la carga de tener que ser todo para todos, sin el cansancio de llevar el mundo sobre tus hombros. Un nuevo capítulo se abre ante ti, donde el cansancio de intentar complacer a todos ya no te domina. Pero hay algo aún más liberador, algo que pocos experimentan realmente, y esta revelación podría cambiar radicalmente tu relación con el Padre. Prepárate. Lo que está a punto de revelarse podría ser la clave para una paz interior que nunca antes has conocido. El polvo del desierto se aferraba a los mantos de Moisés e incluso a las arrugas de su rostro. Caminaba entre las tiendas improvisadas, cargando sobre sus hombros una responsabilidad invisible y abrumadora. Su piel ya no sentía el frescor de las noches, solo el peso creciente de las peticiones, las quejas y las expectativas incesantes. El pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, dependía ahora de él para todo, y cada una de sus decisiones parecía una sentencia para miles. Por la mañana, incluso antes de que el sol asomara en el horizonte, ya se había formado una fila ante su tienda. Eran madres angustiadas con niños enfermos, jóvenes ansiosos que buscaban dirección, ancianos implorando justicia. Un sinfín de preguntas, gritos de respuestas, miradas que imploraban soluciones inmediatas. El corazón de Moisés oscilaba entre la compasión y el agotamiento extremo de alguien agotado por todos a su alrededor, sin ningún lugar a donde escapar. Sabía que Dios lo había llamado, pero la duda lo asaltaba. ¿Quería el Señor que soportara todo solo? ¿Era este agotamiento una señal de fracaso? ¿O era el precio de amar demasiado a quienes nos necesitan? Y en el silencio de su alma, Moisés se sentía exhausto por lo imposible. ¿Cómo podía ayudar a todos? ¿Cómo podía satisfacer cada necesidad cuando él mismo se sentía al borde del colapso? Cada noche, mientras el campamento dormía, miraba las estrellas y ofrecía oraciones contenidas, pidiendo fuerzas para continuar.
Pero el agotamiento no solo provenía de su cuerpo, sino de su corazón. La mayor carga era darse cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos, aún había dolor, aún sufrimiento entre su pueblo. El amor al prójimo se convirtió en un peso insoportable. ¿Y sientes esto? ¿Alguna vez has intentado llevar solo el sufrimiento de tus seres queridos, presenciando su dolor de cerca, como si tu presencia fuera la solución al caos? ¿Hasta cuándo te culparás por no poder aliviar todos los problemas de quienes dependen de ti? ¿De verdad Dios espera que seas sobrehumano o te estás ahogando en una carga que no viene del cielo? Fue en este contexto de agotamiento extremo que Jetro, suegro de Moisés, lo observó. Percibió desde lejos que este líder, llamado a liberar a una nación, estaba siendo aplastado por una carga que no era solo suya. Jetro no condonó el sufrimiento de Moisés ni le ofreció palabras vacías de consuelo. Fue directo al grano y dijo: «Lo que estás haciendo no está bien. Terminarás agotándote tanto tú como este pueblo que está contigo. Esta tarea es demasiado pesada para ti. No puedes llevarla solo». Fue el impacto de la verdad que resonaba en el desierto. No es la voluntad de Dios que nadie lleve una carga así solo. Jetro sugirió a Moisés que compartiera responsabilidades, delegara decisiones y permitiera que otros compartieran el peso de las exigencias diarias. Fue allí, en ese consejo sencillo y práctico, que Moisés vio la salida del laberinto del agotamiento. Dios no lo había llamado a abrumarse por el bien de todos, sino a confiar en que Él mismo seguiría adelante, sosteniendo tanto al líder como al pueblo. «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Éxodo 33:14. Esta promesa rompió el silencio del desierto y caló hondo en el espíritu de Moisés. No estaba en sus manos garantizar la felicidad ni la solución a todos los problemas. El verdadero alivio no era la fuerza del esfuerzo humano, sino la presencia de Dios mismo caminando a su lado, compartiendo la carga, ofreciendo descanso. El verdadero descanso no es la ausencia de responsabilidad, sino saber que no estás solo en la lucha. No fue la actuación de Moisés lo que trajo descanso, sino la valentía para soltar el control y permitir que otros también sirvieran, para que el Señor mismo tomara la iniciativa y transformara el cansancio en una confianza renovada. Ahora, analiza tu propia vida. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando resolverlo todo, satisfacer las necesidades de tus seres queridos, mientras estás exhausto por dentro? Quizás nadie sabe el peso que llevas hoy. Quizás te culpas por no poder estar en todas partes o por no poder sostener a quienes se te escapan de las manos. ¿De verdad espera Dios que seas omnipresente, omnipotente, un Salvador? ¿O es posible que, como Moisés, debas seguir el consejo? Esta carga es demasiado pesada para llevarla solo. Y si la verdadera fe consiste precisamente en admitir tus limitaciones y confiar en que la presencia de Dios puede llenar donde acaban tus fuerzas, no es señal de debilidad pedir ayuda, compartir tu dolor, reconocer tus limitaciones. Es valentía espiritual. Es aceptar que hay un lugar de descanso preparado para ti, no después de que todo se haya resuelto, sino mientras el camino continúa. Y si te dijera que tu mayor error quizá no sea tu incapacidad para resolverlo todo, sino tu negativa a abrirte al descanso divino, a compartir las cargas. Vivimos en una sociedad que idolatra la autosuficiencia, que aplaude a quienes nunca se rinden, que exige de padres, madres, líderes, hermanos y amigos un heroísmo que no es humano. ¿Acaso no estamos, sin darnos cuenta, rechazando el don de Dios al asumir cargas que Él nunca nos pidió que lleváramos solos? El peso solo se vuelve insoportable cuando intentamos abrazar el mundo sin dejar que Dios sea Dios. No fuiste llamado a ser Atlas, a cargarlo todo sobre tus hombros. Dios te invita a una nueva forma de caminar, más ligero, más humano, más dependiente de su presencia y de la comunión con los demás.
Hoy te sientes abrumado porque no soportas ver sufrir a tus seres queridos, y el deseo de ayudar es tan fuerte que a veces se transforma en culpa, frustración e impotencia. Pero escucha, el Señor mismo dice: mi presencia estará contigo y te daré descanso. No se trata de abandonar a quien amas, sino de reconocer que solo no llegarás lejos. El alivio profundo comienza cuando entregas la carga, cuando confías en que Dios también está obrando en el corazón de quien deseas ayudar. Quizás tu mayor misión ahora no sea resolverlo todo, sino confiar, orar, compartir responsabilidades, buscar apoyo, crear espacios para que otros también sirvan y descansar sabiendo que el peso final no recae sobre tus hombros, sino en las manos de aquel que nunca falla. Así que te reto, ¿llevar el mundo solo es realmente una señal de fe madura o es orgullo disfrazado de amor? ¿Cuántas veces te niegas a descansar, a pedir ayuda, por miedo a lo que piensen los demás? ¿No es hora de romper este ciclo de agotamiento y experimentar lo que es vivir bajo la levedad de la presencia de Dios? ¿Estás listo para dejar que el Señor tome tu peso, comparta tu responsabilidad y te guíe a experimentar la verdadera paz incluso en medio de las exigencias diarias? Si este mensaje te llegó al corazón, declara en los comentarios: hoy entrego el peso que no es mío. Señor, enséñame a descansar. Quizás este sea el paso de fe que necesitas para experimentar el alivio de no ser el Salvador, sino simplemente un hijo amado, un colaborador de un Dios que lleva lo que es demasiado pesado para nuestras fuerzas. Pero no creas que esa es la última verdad sorprendente sobre el peso que llevamos por quienes amamos. Existe una dimensión aún más profunda de libertad y paz interior que puede transformar todo lo que entiendes sobre la responsabilidad, el amor y la dependencia divina. Y la revelación que sigue puede sacudir tus certezas y llevarte a un nuevo nivel de confianza en las promesas de Dios. Prepárate, la siguiente inmersión es aún más intensa porque hay una clave escondida en medio de tu cansancio, un secreto que redefine el significado de llevar cargas en este mundo. De entre los gritos de burla y el polvo del Calvario surge la imagen de un condenado. Esa tarde, mientras el cielo se oscurecía y los soldados repartían mantos al pie de la cruz, uno de los crucificados sintió el peso insoportable de su vida marcada por el error. La desesperación llenó sus ojos y la vergüenza sofocó cada pensamiento. No imploró justicia, pues sabía que sus malas decisiones le habían costado todo. El sentimiento de culpa era tan denso como el aire árido que lo rodeaba, convirtiendo cada segundo en un tormento sin alivio. El ladrón sabía, más que nadie, lo que era estar exhausto por llevar cargas invisibles, los recuerdos de las traiciones, los rostros de las víctimas, el eco de las decisiones que habían destrozado su vida. ¿Quién allí, al margen de la vida, podría imaginar que alguien tan destrozado, tan acabado, se atrevería a hablar con el mismísimo Jesús? Durante mucho tiempo, quizá años, ese hombre vivió bajo la sombra de «no lo merezco». La mirada ajena siempre lo acusaba, pero era su propia alma la que más lo condenaba. Era un ciclo devastador, no solo soportar el castigo físico, sino rendirse al peso de una existencia marcada por el fracaso. En su interior gritaba: ¿por qué sigo sintiendo este peso aún sabiendo que no hay vuelta atrás? Quizás te identifiques con este agotamiento. Quizás también cargas en secreto con el peso de los errores del pasado, la profunda sensación de no ser digno de perdón, como si Dios hablara a muchos, pero no a ti. Pero ¿es la condena que sientes en tu corazón realmente voluntad divina? ¿O estás atrapado en una mentira que distorsiona el verdadero carácter de quien puede cambiarlo todo? En aquella horrible escena, Jesús, el único inocente, sangraba junto a él. Los líderes religiosos, llenos de certezas, se burlaron de él.
Pero rompiendo el ciclo de desesperación, el ladrón halló un último aliento de fe. Volvió su rostro hacia el Hijo de Dios y con voz temblorosa imploró misericordia. «Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino». No había tiempo para hechos, ni espacio para pretensiones. Solo un corazón despojado de máscaras, una súplica genuina de alivio del peso del alma. Y fue en ese instante que sucedió lo imposible. Jesús, ante el dolor y la muerte, no ofreció condenación, no hizo preguntas sobre el pasado, no exigió méritos. En cambio, pronunció las palabras más revolucionarias que un pecador haya escuchado jamás. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Entiendes el impacto de este momento? En el colmo de la vergüenza, cuando todos ya habían perdido la fe en ese hombre, Jesús vio algo más allá de sus defectos. Vio no solo lo que el ladrón había hecho, sino en quién aún podía llegar a ser. El peso aplastante de sus errores se alivió allí, no porque lo mereciera, sino porque el amor de Dios no tiene límites. La invitación de Jesús a dejar tus cargas sigue intacta. Él toma sobre sí lo que tú nunca podrías llevar solo. Lo que te han enseñado sobre el perdón puede estar incompleto. Quizás todavía piensas que debes pagar por todo antes de ser aceptado, pero la cruz revela otra verdad. Hay un lugar de alivio y liberación, incluso para quienes están al borde de la desesperación. Ahora, detente y reflexiona. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido alguna vez esa voz interior que te dice que ya no hay esperanza, que el pasado define quién eres? ¿Por qué permitimos que la culpa dicte nuestra identidad cuando aquel que tiene el poder de deshacer las condenaciones dice algo tan diferente? ¿De verdad crees que Dios quiere que vivas una vida sujeta al peso constante de la vergüenza? ¿O ha llegado el momento de escuchar lo que Él te dice hoy? Estoy aquí para llevarlo, que destruye tu alma, para tomar la carga que nunca has podido soltar. Si la gracia de Cristo fue suficiente para alguien al borde del colapso, condenado por toda la sociedad, ¿qué te hace pensar que no es suficiente para ti hoy? No es casualidad que recibas este mensaje ahora mismo. No es casualidad que tu corazón se angustie al saber que Jesús toma tu carga. Hay un llamado silencioso que dice: «Deja de huir de mí, conozco toda tu historia, y aún así elijo amarte». Es hora de romper el ciclo del autocastigo y aceptar la liberación que ofrece aquel que comprende tu cansancio como nadie lo ha hecho jamás. La promesa de «hoy estarás conmigo en el paraíso» es una declaración escandalosa de cómo ningún pasado puede resistir el poder del perdón divino. No hay condenación para quienes se vuelven a Cristo. Su pecado no es mayor que su compasión. No hay dolor que Él no conozca, ni vergüenza que no pueda transformar en esperanza. ¿Qué te aleja de la gracia hoy? ¿Es el orgullo, el miedo o simplemente el hábito de cargar solo con un peso que ya no te pertenece? Dios te dice en este momento: «Deja en mis manos aquello que te destruye por dentro». Vine precisamente a liberar a los cansados, a responder al clamor de los que han perdido toda esperanza. No aceptes vivir ni un minuto más esclavizado por la culpa. Permítete escuchar la voz que transforma y redefine destinos. Permítete experimentar la paz que buscas con tanta desesperación, pero que nunca encuentras por tus propios esfuerzos. El ladrón en la cruz no tuvo más tiempo, pero tú sí. Tienes la oportunidad de responder al llamado, de experimentar el milagro que solo ocurre cuando nos entregamos por completo. No creas la narrativa de que eres la única causa perdida. Jesús nunca se arrepintió de salvar a los improbables. Nunca ignoró la súplica de quienes se arrojan a sus pies, por muy sucios y rotos que estén. Quizás necesites declarar públicamente este deseo de liberación. Quizás tu próximo paso hoy sea escribir en los comentarios: «Jesús, acéptame de todos modos». Que esta sea tu respuesta valiente, una declaración de fe ante todos los acusadores, visibles e invisibles.
Cada palabra escrita es un acto de ruptura con el pasado, un sello de que decides no llevar estas cargas y dolores solo. Pero no creas que la historia termina aquí. Lo que está a punto de revelarse podría cuestionar aún más todo lo que has creído sobre el juicio y la aceptación. Hay un secreto oculto en el camino de quienes se sienten agotados por cargas ocultas, y cuando lo descubras, quizás finalmente sepas lo que realmente significa descansar en las promesas de aquel que carga, restaura y redime. El mar ruge con una furia implacable. El cielo, oscurecido por densas nubes, amenaza con tragarse la barca que se mece violentamente en medio de la tormenta. Jonás se aferra con todas sus fuerzas al mástil, sintiendo las gotas de lluvia cortarle el rostro mientras la madera cruje, a punto de ceder bajo el peso de las aguas turbulentas. Siente que su corazón se acelera en medio del caos. No es solo el viento el que lo sacude, sino otro tipo de peso, mucho más opresivo, la aplastante carga de la culpa, el dolor insoportable de saber que su decisión de huir de su propósito trajo este tormento no solo sobre él, sino sobre todos los que lo rodeaban. Los marineros corren de un lado a otro, aterrorizados, gritando para que cada uno invoque a su Dios. Jonás, en silencio, hunde la mirada en el suelo de la cubierta, reconociendo con un nudo en la garganta la raíz de esta desgracia. En el fondo, se siente no solo agotado por intentar controlar cada consecuencia de sus propios errores, sino también desgarrado por el remordimiento de ver sufrir a otros por su huida. Se pregunta cuántas vidas ya se han visto afectadas por sus decisiones, cuántas tormentas su silencio, su negación, su miedo a obedecer a Dios ya han causado a su alrededor. El peso, esta vez, es más que físico, es moral, emocional y existencial. Quizás tú también hayas experimentado este agotamiento, mirar atrás y percibir un rastro de dolor, puertas cerradas, oportunidades perdidas y relaciones comprometidas por decisiones tomadas por impulso, por miedo o por terquedad. Y lo peor es cuando sientes que no puedes simplemente borrar el pasado. El peso te persigue, te exige lo que le corresponde, te acusa, convierte las noches en un tribunal, los recuerdos en cadenas. ¿Cuántas veces has cargado con este peso, intentando ocultárselo a los demás, fingiendo que todo está bien, incluso cuando por dentro solo hay tormento, barcos que se hunden lentamente? En una narración que resuena profundamente en los corazones de quienes se han sentido abrumados por la culpa, Jonás llega a su límite. Ya no soporta mantener la máscara de la autosuficiencia. Ya no puede intentar salvarse, ni seguir fingiendo no darse cuenta de que todo a su alrededor se derrumba por haberse desviado de su propósito. El punto de inflexión llega cuando, en el apogeo de la tormenta, Jonás se levanta y admite: «Soy responsable. Esta desgracia te ha sucedido por mi culpa. No hay salida fácil, ninguna justificación que minimice la magnitud del daño. Solo queda afrontar su propio error y clamar por misericordia». Es en este abismo de desesperación, precisamente donde solo queda la cruda realidad de su propio fracaso, que ocurre algo extraordinario. En lugar de ser destruido, Jonás es escuchado. Es arrojado al mar, sí, pero en ese instante, al hundirse en las aguas, algo cambia profundamente en su interior. Clama: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me escuchó». Jonás 2:2. Observen el impactante detalle. Jonás solo encuentra verdadero alivio cuando deja de esforzarse por justificarse y simplemente admite, entrega la carga, suelta el control y clama a Dios en medio de su fracaso. El alivio no proviene de intentar controlarlo todo, de mantener el barco a flote solo en la tormenta, sino de proclamar la verdad con un corazón quebrantado y descubrir que Dios escucha incluso cuando erramos, incluso cuando somos la raíz del dolor.
Este choque narrativo desmantela cualquier creencia cómoda de que necesitamos ser perfectos para ser escuchados, o de que la redención solo existe para quienes siempre aciertan. ¿Cuántos de nosotros, sumidos en errores, asimilamos la mentira de que nuestro pasado nos condena, de que no hay restauración posible porque fuimos demasiado lejos o porque ya hemos causado consecuencias irreversibles? Lo que nadie te dice es que, incluso cargando con el peso de las malas decisiones, existe un camino donde el perdón es más fuerte que la culpa y se abre, no cuando ocultas tu fracaso, sino cuando lo expones ante el autor de la gracia. ¿Puedes admitir tus tormentas internas? ¿O aún intentas disimularlas, viviendo con el temor de ser rechazado incluso por Dios? ¿Qué pasaría si hoy, precisamente hoy, te enfrentaras a tu propio abismo y confesaras: yo fui quien trajo la tormenta? ¿No se movería la voz del cielo con más fuerza precisamente sobre un corazón que finalmente deja atrás el orgullo y se entrega entre lágrimas? En este punto, la historia de Jonás revela un secreto que muchos líderes, padres o profesionales exhaustos jamás se atreven a imaginar. Cuanto más intentamos soportar en silencio las consecuencias, más nos hundimos. Pero cuando entregamos el peso de nuestros errores, Dios no solo perdona, sino que transforma nuestra ruina en testimonio. El vientre mismo del gran pez, que parecía el fin, se convierte en el seno de un nuevo comienzo. Jonás, sorprendentemente, no muere en el mar de la culpa. Es restaurado en un lugar inesperado. ¿Qué te impide encontrar este nuevo comienzo? ¿Es realmente cierto que Dios solo acoge a quienes nunca han caído? ¿O es la promesa de restauración más radical de lo que cualquier doctrina te ha hecho creer? No fue Jonás quien buscó la solución más creativa para escapar de ese caos. Fue Dios quien, incluso en medio del error, preparó una salida inesperada. ¿Y si el peso que cargas, las consecuencias que te atormentan, son precisamente el escenario donde Dios pretende manifestar una gracia descomunal? Respira hondo ahora mismo y permítete sentir el impacto de esta verdad. Hay un Dios dispuesto a asumir el peso de tus peores errores, dispuesto a responder a tu oración cuando estés en el fondo, no en la cima de tu rendimiento. Ante Él no hay vergüenza insoportable, ni tormenta tan devastadora que su gracia no pueda alcanzar. No tienes por qué seguir exhausto por cargar solo con las consecuencias del pasado. Hay perdón, hay un nuevo comienzo, hay paz. ¿Quién sabe? Tal vez hoy sea el día para dejar de huir y entregar todo el peso. Has llegado hasta aquí. No fue casualidad. Cada palabra que te conmovió, cada dolor que reconociste a lo largo de este video, todo eso forma parte de un llamado más profundo. Quizás sentías que llevabas demasiadas cargas, responsabilidades que nadie ve, lágrimas que nadie entiende, luchas que parecen invisibles. Pero hoy Dios te ha dicho claramente: no estás solo, y Él ya ha comenzado a aligerar ese peso. Si algo dentro de ti se ha conmovido, si lloraste en silencio o sentiste que ese dolor familiar se exponía con amor y verdad, es porque el Espíritu Santo te está visitando ahora mismo. Respira hondo, permítete sentir su presencia. No huyas de este momento. Este es el instante en que las cadenas comienzan a caer, cuando el cansancio comienza a disiparse y una nueva fuerza comienza a brotar dentro de ti. Ya no necesitas demostrar nada, ni a tu familia, ni a tu iglesia, ni a ti mismo. El amor de Jesús ya te ha elegido. Incluso en los días en que te sientes destrozado, Él sigue creyendo en ti. Y hoy te dice: déjame llevar esto por ti. Sí, este agotamiento emocional, este dolor que nadie entiende, esta culpa que te atormenta, este miedo al futuro, Él se hace cargo de todo eso ahora. Así que quiero invitarlos a un momento sagrado. Si sienten que este mensaje fue para ustedes, acompáñenme en oración ahora. No se limiten a observar, oren conmigo, repitan conmigo, con fe y un corazón abierto: Señor Jesús,
Hoy reconozco que ya no puedo soportar todo esto solo. Me entrego a tu presencia. Quita mi cansancio, mi dolor, mis luchas internas. Te entrego todas las áreas de mi vida que están agobiadas. Elijo confiar en tus promesas, porque sé que solo tu amor es capaz de restaurarme por completo. Dame descanso, dame paz, fortaléceme por dentro y por fuera. En el nombre de Jesús, ahora recibo nuevas fuerzas. Amén. Si hiciste esta oración, recuerda esto. Algo se ha liberado del cielo a tu favor. Dios escuchó tu voz. Y más que eso, vio tu corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está haciendo algo real y poderoso en tu vida. Esto no es solo un video, es un encuentro. Y este encuentro debe continuar. El siguiente video que aparece en tu pantalla no es casualidad. Es una continuación de lo que Dios quiere mostrarte. Lo que descubrirás allí puede ser la clave que te falta para tu liberación completa. No ignores este llamado, no lo pospongas. Haz clic y míralo ahora, porque lo que viene a continuación puede transformar áreas de tu vida que creías perdidas. Si este mensaje te resonó, comenta ahora. Llegué hasta el final. Deja este comentario como testimonio de fe, como señal espiritual de que estás listo para experimentar la novedad de Dios. Y si conoces a alguien que esté abrumado y sufriendo en silencio, envíale este mensaje ahora. Sé un instrumento de liberación en la vida de alguien. Un simple compartir puede salvar un alma. Y si este video te conmovió, suscríbete al canal como muestra de gratitud, como un voto espiritual de que quieres acercarte a las promesas de Dios. Esta es una comunidad de sanación, fe y transformación. Cada nuevo video está hecho con amor para acercarte aún más al corazón de Jesús. Y recuerda lo que está escrito: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ahora vean el siguiente video. Dios aún no ha terminado, apenas está comenzando.